Bueno, y tenemos ya a nuestros invitados. Bienvenidos a Debate Abierto. Pablo Roma de Circuitos y Guido Sac de Fundar, de la Fundación Fundar. Bienvenidos a ambos. Gracias. Bueno, Pablo, comienzo con vos y con esto que acaba de pasar en las últimas horas, el fin de semana, el anuncio, bueno, el acercamiento en realidad, finalmente, de Patricia Bullrich a una Larreta que parecía costarle muchísimo ponerle énfasis, ¿no?, a este anuncio. Sí, yo creo que la interna de Juntos fue una interna muy dura. Creo que rompió mucho, digamos, ¿no?, la estructura interna de Juntos. Nosotros lo veníamos viendo sobre todo a nivel territorial en algunos municipios del interior de la provincia de Buenos Aires. La interna ahí fue muy dura. Y yo creo que Patricia Bullrich le está costando a la campaña, está tratando de llenar algunos huecos que le falta cubrir. Creo que lo de Horacio Rodríguez Larreta es un poco tardío. Me parece que le hubiese convenido tratar de generar un clima de unidad después de las PASO y llegar a esta instancia como más consolidada. Yo creo que Patricia Bullrich todavía está buscando cuál es el camino de su campaña. Creo que esto, bueno, se lee, al menos yo lo leo como un hecho tardío, también en base a la necesidad. Ahora vamos con la mesa. Te pregunto el acercamiento o el apoyo de Mauricio, y también con Guido, por supuesto, a lo económico, pero el apoyo de Mauricio Macri, el acercamiento, después de los dichos de Macri respecto de Milei, ¿te parece que tienen efecto sobre el votante? Yo creo que Macri juega con dos candidatos en esta elección. Creo que obviamente los apoyos a Patricia Bullrich son explícitos, es lo que tiene que hacer, pero también hay como también un acompañamiento, un coqueteo constante a Javier Milei, y creo que Milei en última instancia representa más claro los intereses de Mauricio Macri en términos del sector que representan, que es el sector financiero. Y yo creo que ahí hay una afinidad. Por eso digo, no necesariamente es una cuestión explícita, pero a Mauricio Macri no le caería para nada mal que gane Milei. De hecho, bueno, alguna gestualidad en ese sentido ha hecho. Claro, sin duda. Te pregunto por la semana económica, porque la verdad los dichos de Javier Milei fueron repudiados por la oposición y parecen haber tenido una gravedad sin antecedentes, decía yo, hoy, ¿no?, en un candidato presidencial. Sí, la verdad que lo que sucedió es grave, ¿no? Un candidato a presidente que además fue el que más sacó votos en las PASO, llamando a no ahorrar en moneda local, es lo peor que le puede pasar a una economía, ¿no? ¿El efecto es directo? ¿Vos lo lees directo? A ver, ¿o no? Digamos, las condiciones económicas claramente son frágiles, ¿no? Pero si a esa fragilidad le agregamos un anuncio de ese estilo de uno de los principales candidatos, evidentemente tiene efecto. Claro, la suba del dólar se dio después de las PASO, con un fondo pidiendo una devaluación, pero no se dio en las semanas siguientes. Digamos, sucedió ahora. Sí, bueno, entiendo que tiene que ver con la recta final de la campaña, pero sí me parece grave que un candidato utilice el bienestar de la gente para ganar votos. Sí, gravísimo. Y esta semana, porque ahora quedan 4 ruedas, ¿no?, respecto del dólar para llegar a la elección. Y esta semana, en principio, bueno, el dólar subió mucho la semana pasada. Los últimos, creo que 2 días, se mantuvo en torno a los 1.000. Esperemos que se mantenga al menos en torno a los 1.000, si no es que baje un poquito, ¿no? Pero no hay un porqué de que haya movimientos abruptos. Bueno, la semana previa a las PASO hubo una suba, sí, ¿no? Antes de las elecciones siempre genera, la incertidumbre genera cobertura, y la cobertura en Argentina es a través del dólar. Ahora, los niveles actuales del dólar parecen elevados a los precios de hoy, ¿no? Digo, después hay inflación y queda desactualizado, pero los precios de hoy parece un dólar muy caro. Sí, lo sumo a los chicos. ¿Gaby? Sí, Pablo, te quería preguntar la decisión de Patricia Bullrich de sumar a Horacio Rodríguez Larreta. Hay quienes dicen que tiene que ver con que las encuestas le estaban dando a Patricia Bullrich que no retenía la totalidad de los votos de Larreta en las PASO. ¿Esto es así? ¿Ustedes tienen esa información? Sí, retiene bastante, pero obviamente que yo creo que hay un sector del electorado de Horacio Rodríguez Larreta que quizás en este tramo de la campaña puede verse más identificado con los posicionamientos de Sergio Massa que con lo de Patricia Bullrich. Y yo creo que es una medida preventiva en ese sentido, porque bueno, la discusión es
qué ubicación va a tener Patricia Bullrich en esta definición, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí está jugando también tratar de contener lo más posible. Pero también en política el tiempo es central y cuando vos dejás pasar una oportunidad para avanzar, retrocedes porque otros avanzan, y yo creo que en ese sentido Sergio Massa ha avanzado mucho sobre el electorado de centro, digamos, ¿no? Después habrá que ver qué identificación identitaria, política tiene ese sector, pero sí ha trabajado mucho ese centro en este último tramo de la campaña. Me dicen que tenemos el cortecito para escuchar lo que dijo Milei respecto de dolarización. Bueno, lo hablamos recién, pero es lo que todo el mundo escuchó y que la verdad sorprendió hasta la misma oposición por lo irresponsable, ¿no?, de esta declaración. Lo escuchamos. El tiempo en el que se tarda, digamos, hay que separar los pasivos monetarios del central en dos. Por un lado, lo que tiene que ver con las LELIQs, eso, digamos, es más rápido en términos de tiempo, en 3 meses vos lo podés liquidar. Es más, con lo cual en ese momento, podés abrir el cepo y se termina el problema del cepo. Lo que demanda más tiempo es la conversión de la base monetaria. A ver, hoy el billete más grande de la Argentina no compra $2. No compra, entonces, ¿cuál es el problema? Que todo el circulante que nosotros usamos es de muy baja denominación. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, que tenía una macroeconomía muy parecida a la nuestra al momento de dolarizar, lo quiso hacer en 3 meses y no lo pudo resolver operativamente, porque no tenés los billetes para poder hacerlo, los billetes físicos de baja denominación. Lo intentó hacer a los 6 meses, no pudo, recién pudo a los 9. En el caso de El Salvador, que tenía una situación macroeconómica distinta, no tan apremiante, dejaron la opción en las personas, tardó 24 meses. Nosotros lo que estamos proponiendo es una opción como la de El Salvador, pero que cuando 2/3 de la base monetaria se convierten, automáticamente ahí haces la liquidación total. Es decir, que va a depender de qué, va a depender de lo que decida la gente en cuanto a cómo ir cambiando los billetes. Ahora, dado la situación de Argentina y el contexto macroeconómico y las similitudes con el caso de Ecuador, es más probable que se parezca a Ecuador que a El Salvador. Bueno, Guido, no se entiende nada, hay que decirlo de esta manera. Ahora, la pregunta es, una vez más, ¿qué pasa si se dolariza algo que los propios asesores de Milei dicen que no es posible, por lo menos no en un corto plazo? ¿Podés respondernos todo esto? No, bueno, a ver, la verdad que es frustrante, ¿no? Porque los casos de Ecuador y El Salvador tampoco son los casos a los que quisiéramos parecernos, digamos, ¿no? Habiendo tantos otros países de la región que han podido estabilizar sus economías con moneda propia y que han tenido un crecimiento mayor y que, de hecho, sacando a Argentina, Ecuador y El Salvador son los 2 países de mayor riesgo país de América Latina. Claro. Entonces también querer parecernos a ellos, yo prefiero otros... Sí, ¿por qué buscar ese ejemplo también, no? Bueno. Totalmente, buscaría totalmente otros modelos que tienen riesgo país muy bajito, que tienen posibilidad de tomar deuda en moneda local, eventualmente para financiarse. Pero además dolarización implica devaluación, empobrecimiento inmediato de la población. Sí, el tipo de cambio digamos, posible para dolarizar la economía es muchísimo mayor que un tipo de cambio para estabilizarla con moneda propia. Claro. ¿Pablo? No, me quedaba para Guido, habla mucho del billete físico, de la conversión. Estuvo Paula Manusic en Ecuador y hablaba de que todavía hoy era un problema el comercio con el tema del acceso al dólar de baja denominación. ¿Todavía sigue siendo un problema el billete físico, teniendo en cuenta que hoy tengas muy virtualizada la economía, hablando hipotéticamente de un tema de dolarización? Bueno, sí, porque, Dios, a ver, tiene que haber algo detrás de las monedas digitales, virtuales, lo que sea, digamos. Tiene que haber un respaldo físico sí o sí. A ver, en algún punto todos dejamos de tener billetes y a partir de ahora los billetes que tenemos en el bolsillo pasan a una cuenta que decimos que son X cantidad de dólares. Sí. Digo, la verdad es que es ficticio. ¿Por qué no hacemos el doble, el triple o el quíntuple de eso y somos todos más ricos? Bueno, no funciona así. Claro. Digo, la economía no funciona así, sería demasiado sencillo. Pero cuando habla de físico, más allá de las confusiones
discusiones o el tecnicismo que aplica. ¿Está hablando de físico, de billete físico, o está hablando de crédito, que alguien te dé dólares para sostener eventualmente un esquema dolarizado? Bueno, es que efectivamente, tanto para dolarizar como para después sostenerlo, necesitas dólares físicos o los que sean, pero dólares eventualmente. Si los ahorristas van a buscar los dólares al banco, necesitan dólares físicos. Tenerlos. Porque si no, el banco le dice no tengo. Y bueno, ya lo hemos vivido en Argentina y yo creo que no queremos repetir esa experiencia. La dolarización nos acerca a esa experiencia que no queremos repetir. Pablo, me pregunto, en base a lo que estábamos escuchando recién de Javier Milei, esto de, bueno, Ecuador, pero como El Salvador, pero de otra manera, y el votante de Milei que mayoritariamente hasta ahora de pronto no estaba tan en contacto tal vez con el detalle de las propuestas, pero porque tampoco son tan simples, ¿no? Pero me refiero también al libre uso de las armas y a otras cuestiones, a lo de los vouchers en los colegios. Todo parece tener una explicación que finalmente es difícil, por alguna razón o por otra, que llegue al votante. Digo esto habiendo hablado con muchos de ellos acá al aire, ¿no? Incluso el tema de vouchers tampoco queda claro, ¿no? ¿A qué escuela vas a tener que ir para que sea una de mejor nivel? ¿A qué distancia? ¿Vos creés, y esta es la pregunta, que ahora de cara a la elección general eso ha cambiado un poco y que el votante de Milei ya no es el que quiere el cambio, la ruptura y listo, sino que hay un mayor nivel de información, de interiorización, de apoyo a estas propuestas? Yo creo que hay un cambio respecto a lo que fue la campaña, respecto a las PASO de la que es esta campaña. Hoy se discute más claramente cuáles son las ideas de Milei, cuál es el proyecto de Milei. Sí. En la PASO eso casi que ni se discutió, digamos, ¿no? El gobierno estuvo más enredado en el acuerdo con el fondo, digo, no hubo tanta discusión política. Yo creo que hoy sí hay más discusión política, está un poco más claro lo que plantea Milei. Lo de la semana pasada en términos económicos yo creo que puso sobre la mesa parte de lo que en concreto es el proyecto de Milei, que es un proyecto de apropiación de los ingresos, sobre todo de los sectores populares y los trabajadores, digo, vía tipo de cambio. Y yo creo que eso, digo, empieza a generar otra discusión, otra reflexión. Yo creo que los debates fueron importantes también en términos de esa reflexión. Sí. Y bueno, habrá que ver qué pasa. Es cierto que hay un porcentaje del votante de Milei que, bueno, confía en Milei, digamos, ¿no? Y no necesariamente tiene una identificación programática, política, identitaria con Milei. Lo ve a Milei como un canal de transformación, de cambio y, bueno, el hecho de que los últimos dos gobiernos no puedan cumplir con su contrato electoral es un elemento y que claro, Milei no viene de la política, es alguien nuevo, es otro elemento. Ahora, la discusión yo creo que está planteada, la discusión política, y si hay una instancia de segunda vuelta, creo que ahí la discusión se va a profundizar más. Es un poco dispar, parece bastante dispar la cosa, ¿no? Porque a Milei solo se le pide que sea el cambio. Por momentos da la sensación de que es eso lo que pasa. Y yo creo que la idea de la anticasta llega mucho más que estas ideas que se están discutiendo, claro, digo, para su votante, sí. Porque también es cierto que la sociedad está cansada, que este sistema democrático, así como está planteado, solo ofrece un procedimiento electoral cada 2 años, tiene muchos déficits, la política no construye ese acercamiento con la gente, el sistema de representación ya está muy desgastado también, entonces Milei viene a patear todo eso. Claro. Y creo que, bueno, que eso le llega a un sector que está cansado, que no encuentra respuestas, y bueno, pero me parece que hoy el escenario, en términos de lo que viene siendo la discusión, cambió un poquito de lo que eran las PASO. Hay más detalles. Y habrá que ver qué pasa en esta elección general. Yo creo que es una elección muy, muy importante. Se definen muchas cosas, digamos, ¿no? Claro. ¿Feli? Sí, todos esperamos que sea más racional esta elección, ¿no?, que la anterior, en todo caso. Te escuchaba y me preguntaba si esto que ocurrió con la corrida cambiaria durante la semana quedó claro, digamos, que fue consecuencia de los dichos de Javier Milei. ¿A quién afectó más, en todo caso? A Javier Milei por la responsabilidad que se supone tiene en esto. Rápidamente se organizaron, bueno, lo que vimos en las imágenes en la calle, ¿no? Los controles, hay detenidos, Sergio Massa salió a sentar posición, a hablar de delincuentes, recién lo escuchábamos nuevamente. Digo, ¿quién se lleva
entre comillas, la responsabilidad por esto que sucedió con el dólar? Obviamente para el gobierno era un riesgo importante, era un riesgo muy alto quedar como el responsable de ese proceso, digamos, ¿no? Bueno, Guido sabrá explicarlo mejor, pero no había un contexto económico para que se produjera ese salto en el tipo de cambio, digo, al menos de mi punto de vista. Y yo creo que ahí el gobierno salió a jugar rápido la carta de, bueno, ¿quién es el responsable de esta situación? Porque bueno, pasó muy rápido, digo, el despegue del tipo de cambio fue muy rápido y eso genera incertidumbre, genera pesimismo, genera licuación de los ingresos. Y cuando vos ves ese tipo de cambio y vas al supermercado y el del supermercado de tu barrio te dice, mirá, no, ahora no, en un contexto donde mucha gente también está planeando sus vacaciones, quiere comprar, genera una situación de caos y descontrol que para el contexto eleccionario es negativo. Y yo creo que el gobierno salió rápidamente a buscar cuáles eran los responsables y a despegarse de esa responsabilidad. Es cierto que la oposición le trabaja mucho la responsabilidad al gobierno porque el gobierno carga con dos cuestiones muy grandes, que es la inflación y que es la deuda. Entonces, también es una elección difícil para Sergio Massa. Sí, claro. ¿Pablo? ¿Para cerrar? No, estoy de acuerdo. Guido, perdón. Estoy de acuerdo con lo que dice, sí. Digamos, con lo que dice Pablo. El tipo de cambio actual, el valor de 1.000 pesos un dólar, es un tipo de cambio de pánico, digamos. Los dichos de Milei aportan ese pánico cuando la responsabilidad de los candidatos debería ser calmar un poquito las aguas, porque es lo mejor para el pueblo argentino. Bueno, creo que tengo que despedirlos a ambos. Sí, gracias Pablo, gracias Guido, gracias a ambos por haber venido.